Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en otro capítulo de 8, 9, 10. Como en todos los programas, le decimos a todos los que les guste el programa, por favor pongan me gusta en Facebook y si entran a través de YouTube, por supuesto, suscríbase. Es una forma de apoyar a los medios alternativos como este, que tratamos de decir la verdad, tratamos de presentar amigos y gente que piensa cómo la Argentina puede encaminarse o cuáles los valores que debemos defender en la Argentina, que a veces entre tanta turbulencia, tanta mezcla hoy en día, es como que se va perdiendo el norte. Y bueno, lo que nosotros tratamos de ayudar es a través de todos nuestros invitados mostrarles que hay un norte y que el norte todavía está, que hay que seguirlo. Y que eso es lo que nos va a ayudar a proyectarnos hacia un futuro. Y proyectarnos a través de, como habla muy bien Adrián Salvucci, conformando el Estado Nacional Soberano. Queremos ser soberanos, pero soberano en todo aspecto. Soberano en nuestra línea de pensamiento, soberano en nuestra conducta, soberano en nuestra moral, soberano en nuestra geografía, en nuestra economía. Es decir, tratar de practicar la soberanía plena, que era una de las banderas del peronismo y que por supuesto es una de las banderas nacionales de todo país que quiere ser uno, no depender de los internacionalismos como el liberalismo, como el marxismo, etcétera, que son, y este pensamiento único que también la unipolaridad del nuevo orden mundial nos obliga. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos y nos gustaría que nos acompañe a través de las suscripciones, a través de YouTube, vean nuestra página en www.canalTLV1, entren ahí, ayúdennos a difundirla, que también hay trabajos muy interesantes. Bueno, hoy tengo un invitado especial, un gran amigo, que me gusta presentarlo, es el profesor Héctor Macione. Héctor Macione es profesor de historia, es dirigente político, un militante nacionalista. Así que Héctor, gracias por estar aquí. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, lo invitamos a Héctor porque el sábado pasado se llevó a cabo en el monumento a Juan Manuel de Rosas, en su propiedad, o sea, Palermo de San Benito, en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza Ciber, donde está el monumento a los españoles, está el nuevo monumento a Juan Manuel de Rosas, ya establecido en el año 2000 y poquito. Y se llevó a cabo un acto por el Día de la Soberanía, 20 de noviembre, se llevó el 23, pero el 20 de noviembre. Estuvimos aquí a varios de los que fueron organizadores de ese acto, que fue un acto muy, 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 muy bonito. Creo que estamos pasando ahí algunas de las imágenes de lo que fue. Y la verdad que estuvo muy lindo, una cantidad de organizaciones juveniles que acompañaron esto, banderas argentinas, federales, carlistas, religiosas y el gran monumento al restaurador de las leyes. Y hubo varios oradores, entre esos oradores estuvo Héctor Macione, estuvo Rubén Giovannini, estuvo Gustavo Breidovein y uno de los capos que le tenemos un gran cariño, que lo vamos a volver a invitar muy pronto, que es Guillermo Rojas, de Red Patriótica. Pero hablaste. Hablé. Cuando me dejan hablar, hablo. Bueno, el problema es cuando te escucharon. Me escucharon, que eso es lo más difícil, ¿no? Que te escuchen. No sé si habrán sacado algo en limpio, pero escucharon. No, pero es importante por el tema de la soberanía, ¿no? Todo el esfuerzo que se ha puesto allá en 1845 y tanto en 1982, ¿no es cierto? Con Malvinas. Por supuesto, yo creo que el tema soberanía es algo actual, es algo que nunca pasa y que un país que no es soberano no es un país, ¿no es cierto? Una nación que no es soberana no es nación. O sea, la soberanía radica sobre muchos pilares, no es solamente una soberanía política, tiene que haber una soberanía económica, tiene que haber una soberanía donde el Estado, donde el país, donde la nación, donde el gobierno puede ejercer plenamente el poder, disponer de lo que posee y poder distribuir para que cada uno de los habitantes del país viva mejor. Eso es ejercer la soberanía. Y por lo menos en todos sus contextos. En todos sus contextos, porque debemos ser soberanos en la educación, debemos ser soberanos en la política, te diría hasta que debemos ser soberanos en el arte, en la música, en todo lo que nos rodea, porque nosotros nos damos cuenta que día a día nos imponen cada vez más cosas, nos imponen lo que debemos pensar, lo que nos debe gustar, lo que debemos rechazar, lo que debemos... Entonces, hasta el idioma que debemos hablar, ¿no es cierto? O sea, mientras el español se impone en casi todas partes del mundo, nosotros cada día perdemos más nuestra lengua porque nos meten más palabras, nos ponen cosas que no son nuestras, que nunca, que inclusive el inmigrante que venía, dejaba
muchas veces su idioma para adaptar, aprender el español, aprender el castellano, y dejaba de lado sus propias palabras, porque decía, no, yo estoy viviendo en un país, tengo que aprender y mis hijos tienen que aprender el idioma del país donde hablan. Hoy nosotros no nos preocupamos que nuestros hijos pierdan a veces parte de su lenguaje y adopten una forma de comunicarse que no es la nuestra, que no ha sido la tradicionalmente nuestra, porque varían los conceptos, varían la forma. En el tema soberano, porque todos aspiramos a la soberanía, ¿no es cierto? Pero en un mundo donde cada vez se va volviendo más chiquito, donde estos poderes mundiales, como ya entendemos, aspiran al pensamiento único y a una soberanía universal, que el más fuerte, sin duda, ejerce el poder. ¿Cómo puede aplicarse la soberanía en un mundo tan pequeño donde hasta las comunicaciones, ¿no es cierto?, nos entrelazan y nos hacen masticar, un poco como decís vos, lenguajes foráneos, ideas foráneas, estructuras foráneas, valores que no tienen, que socavan nuestros valores, o que los desvalores, que socavan nuestros valores, hasta en la propia religión, y donde todo bajó un nivel de, qué sé yo, de lo que lo considerábamos como una cuestión intocable, que hoy pasa a manosearse y a destruirse. Hoy todo tiene, digamos, hoy todo tiene un valor relativo. ¿Cómo aplica esa soberanía? Yo creo que la soberanía se aplica sobre todo en los factores de riquezas de un país. Porque a veces uno dice, bueno, es soberano porque tengo una gran potencia militar. Sí, eso es importante, porque nos ayuda. Pero, ¿dónde se puede aplicar con más fuerza la soberanía? En defender la riqueza que tiene nuestro país, por ejemplo. Nosotros tenemos una riqueza que la tenemos dispersa a todo lo largo y a lo ancho de lo que es la Argentina, pues la tenemos sobre la tierra, la tenemos en el mar, la tenemos en las montañas, todo, o sea, todo nuestro territorio es un territorio apetecible, porque tenemos todo lo que a los demás les falta o les puede llegar a faltar. Y ahí es donde debemos ejercer la soberanía, porque quizá a lo mejor nosotros no nos podemos enfrentar, por más buenas fuerzas armadas que podríamos llegar a tener y que no tenemos, pero podríamos decir, bueno, nosotros tenemos una fuerza armada impecable y nos podemos enfrentar a Inglaterra y a Estados Unidos. No haríamos nada. No haríamos nada solamente con eso, porque nosotros tenemos que somos los dueños. O sea, yo entiendo que esto es como, yo soy el dueño de un negocio. Yo soy el que tengo que administrar la caja de ese negocio. Yo soy el que tengo que poner las condiciones de cómo vendo y a aquel que me viene a comprar. Entonces, yo soy el dueño de la riqueza. Yo no voy a negarle el agua al que la necesita. Lo que no tengo que permitir es que me dejen a mí sin agua. O sea, que mi país se convierta en un esclavo de los otros, porque, o sea, mientras mi pueblo sufre sed, los demás la sacian. No, no es así. La verdadera soberanía se ejerce diciendo, esto es mío, esto me pertenece, esto es lo que la naturaleza, Dios me puso en este lugar, y yo soy dueño, me ha dado esto para administrar. Yo administro esto y lo voy a compartir si es necesario. Pero el que corta la torta soy yo, el dueño soy yo. No que venga uno de afuera a imponerme lo que debo hacer, cómo lo debo explotar, a quién debo dárselo y cuánto me va a pagar. Ahora en un mundo chiquitito como hoy, de afuera vienen y dicen qué es lo que tiene que hacer, o sea, vulneran tu identidad soberana. Por supuesto, lo dicen a diario, porque vienen y dicen, bueno, perfecto, ustedes tienen, vamos a poner soja. Bueno, sí, pero nosotros la soja se la vamos a pagar a 100, no. La soja vale 400, bueno, no la llevamos. Y como ellos a su vez manejan, es una cadena, y ellos manejan, nadie nos va a comprar la soja si no la vendemos a 100. Entonces ellos ponen los precios, y si nosotros no estamos afianzados y no sabemos lo que queremos, enseguida decimos, bueno, está bien, ¿qué vamos a hacer? No nos queda otra. Y no es así, no es así. Ese ha sido el modelo imperialista de siempre, o sea, lo vivimos desde el Imperio Romano, ¿no es cierto? Siempre fue así. La historia, el más poderoso se ha impuesto a aquel, pero también a veces el más poderoso era frenado por uno pequeño. ¿Por qué? Porque el pequeño sabía manejarse, tenía sus estrategias y sabía defender lo suyo. Y eso es lo que a nosotros creo que en este momento nos está faltando, ¿no? Eso es lo que a todos los niveles. ¿Le falta al gobierno kirchnerista o le falta a toda la partidocracia, yo creo, todos los líderes políticos argentinos, llamémoslo de alguna manera? Yo creo que le falta a todos los líderes políticos argentinos. ¿Por qué? Porque su formación es una formación neoliberal. Es una formación donde la soberanía en el fondo es una mala palabra, porque la soberanía
digamos, ha sido, no el caballito de batalla, pero ha sido la base de toda la lucha del movimiento nacional. Y digo movimiento nacional, otros dirán de los movimientos nacionales, no, del movimiento nacional, porque el movimiento nacional nuestro es uno, con sus matices, con sus diferencias, pero hay un movimiento nacional que ha tenido las mismas banderas, que es la soberanía política, la justicia social, la independencia económica, llamémosla como la llamemos, querramos entrar de un lado, del otro, pero nadie que se considere nacional va a atentar contra los intereses de su país, va a pretender de que el mar vengan los japoneses o los chinos y hagan la depredación que hacen, que se le dé la explotación. Quiere decir que los que están no son argentinos. No, son argentinos, y eso es lo peor. Eso es lo peor. Yo entiendo que son argentinos. Pero puede ser liberal y de repente ser patriota. Es decir, sí, hubo una. Julio Argentino Roca no era una gran nacionalista, pero defendió intereses nacionales. Defendió intereses nacionales. Pero bueno, estamos hablando de una época donde el concepto todavía de nación era otra y donde la nación se estaba forjando. Entonces también había interés en crear, en armar, en darle forma a esto que en su momento había sido algo en cierto modo amorfo. O sea, no nos olvidemos que nosotros padecemos nuestra guerra de la independencia, que no es una guerra de independencia, que es una guerra civil, porque la nuestra es una guerra civil, y nosotros fuimos perdiendo. Nosotros fuimos colonia en un momento, pero también fuimos provincia y también fuimos reino. Nosotros nos olvidamos a lo largo de toda la historia que fuimos y que antes del virreinato fuimos un reino, éramos el reino de Indias. O sea, con una legislación particular, con una legislación de India, donde España ponía sus ojos, pero España no vino acá a matar indios y llevarse el oro. Esa es la leyenda negra. Acá hay otra historia. Pero a nosotros esa historia nos la enseñan, ya no se habla de eso. O sea, está todo muy... Entonces, lógico, hay una formación, cuando yo digo una formación liberal, que nos está llevando a esto. O sea, y los políticos de hoy utilizan lo que es una palabrita que yo la uso siempre, que es ser políticamente correcto, no hacer nada que pueda molestar al amo, al que tiene el poder. O sea, están muy lejos nuestros gobernantes actuales, muchos de los anteriores y posiblemente de los que estén por venir, que tengan aquella famosa frase de Belgrano, al cual ahora degradaron, ya no es general, sino que es nada más que doctor. O sea, yo no tengo nada ni contra los médicos ni contra los abogados, pero Belgrano, su gran mérito fue haber sido general, ¿no es cierto?, siendo abogado, haberse subido a un caballo y haber salido a pelear cuando no lo era. Y cuando los ingleses toman Buenos Aires y después de la rendición, cuando creo que es Beresford, charlando con Belgrano, le ofrece el oro y el moro para que trabajar por la independencia, Belgrano es muy claro cuando le dice: nosotros queremos al amo viejo o no queremos a ninguno. No era cuestión de cambiar de amo. Para cambiar de amo nos quedamos con el que tenemos, que los conocemos y que en el fondo sabemos quién era y cómo podemos tratar con él. Ahora, si vamos a romper, entonces con ninguno. Pero esa era la filosofía de Belgrano. No fue la filosofía de los hombres que hacen la revolución. Nosotros no nos olvidemos que partimos de una revolución con la flota británica que estaba todavía en el Río de la Plata y que cuando se enteran empavezan todos los barcos y los iluminan en homenaje al nuevo gobierno. O sea, un gobierno que nosotros nos enseñan que es el primer gobierno patrio, sí, pero un primer gobierno que jura de rodillas lealtad a Fernando VII, nos guste o no nos guste. O sea, la independencia vino mucho después. O sea, muchos la tuvieron clara de que el 25 de mayo no era una revolución, fue un movimiento con intereses económicos manejado en la mayor tiempo y la mayor forma por los británicos, cosa que Rosas lo vio muy claro eso, ¿no? Porque él hizo una crítica. Él hace una crítica y él no participa. De hecho, él no participa en el... Tenía ya 17 años. Tenía 17 años, ya manejaba... Era un hombre, ¿no? Era un hombre, para esa época no es hoy, ¿no? Había peleado en las invasiones inglesas y era un hombre que él no se consideró participar, él no compartía esa filosofía. Sí, compartía después del 1816, la verdad que la fiesta del 9 de julio era poner rosas, ¿no es cierto? No el 25 de julio, pero sí el 9 de julio. Entonces, que sí que hay toda una filosofía, que es lo que a nosotros no nos muestran, que hay una línea de tiempo, hay una continuidad, que salvo pequeños periodos, llamemos el periodo de Rosas, entre 1834, 1830, 1852, el país ejerce
una soberanía plena, y ahí sí podemos hablar de una soberanía plena porque lo ejerce en lo político, en lo militar y en lo económico. O sea, yo creo que es el periodo donde mejor se puede llegar a hablar de ejercer la soberanía. Después hay un intento, digamos, de una soberanía, de una cierta independencia, que es la época de Irigoyen. Irigoyen tiene actitudes, o sea, como cuando los norteamericanos invaden Santo Domingo, ¿no es cierto? La famosa actitud de Irigoyen de que cuando uno de los barcos de guerra va por Santo Domingo, un grupo de dominicanos hace flamear arma con trapos, una bandera dominicana, y la hace flamear sobre un cerro. E Irigoyen da orden de que se disparar 21 cañonazos en homenaje a la bandera de la República Dominicana, que estaba invadida en ese momento, que era una tímida colonia, una declarada colonia norteamericana. O sea, Irigoyen también intentó eso. Irigoyen no era un liberal, si bien su forma, digamos, estaba en un régimen liberal, pero su idea era un hombre nacional. Claro. Pero, por supuesto, estamos hablando de 1916, donde el país era otra cosa, el mundo era otra cosa, plena guerra, Primera Guerra Mundial. Es difícil. Pero Irigoyen ejerció, digamos, fue un hombre que entendió la soberanía. Bueno, es un hombre que tiene a Mosconi, ¿no es cierto?, que se ocupa del petróleo, comienza a ver dónde está el poder y dónde está la riqueza de un país. Y después yo creo que otro periodo que se ejerció fue entre el 43 y el 55, con la revolución del 4 de junio, una revolución eminentemente nacionalista. Bueno, ahí surge la figura de Perón, pero ya con un mundo, ya empezamos a hablar un poquito más globalizado. Si bien no es la globalización de hoy, pero un mundo que pero la posguerra, pero la posguerra donde había un vencedor y que ejercía el poder, donde era muy difícil, o sea, el equilibrio, ¿no es cierto? Y donde todo aquel que quería ejercer esa soberanía en forma plena era mirado mal. Bueno, Perón lo pagó en el 55 y lo seguimos pagando a partir de ese momento. Primero fue Inglaterra, después Estados Unidos, nunca se nos perdonó el intentar ejercer nuestra soberanía. Y todos los demás, bueno, que vinieron, y bueno, vemos cómo es la historia argentina, ¿no es cierto? O sea, tras el peronismo, el periodo, digamos, de la Libertadora, que eso ya inmediatamente lo primero que hacen es llamar a Presbich y romper todo lo que hizo el peronismo. Llamar a Presbich y asociarnos al Fondo Monetario Internacional. Entonces vemos las figuras, Presbich, Alzogaray. Uno dice, pero cuando ve esos nombres, dice, ¿a qué estamos jugando? Y bueno, después Frondizi con sus teorías desarrollistas, y después el radicalismo con algo que era y no era, porque uno dice, sí, Illa defendió con la ley de los laboratorios, la ley de medicamentos, sí, pero cuando hubo que ejercer la soberanía política, llamó a Estados Unidos para que le frenara a Perón en Brasil y no le permitiera entrar al país. O sea, dependió de lo que Estados Unidos dijera, ¿no es cierto? Y decidió una situación interna nuestra, entonces tampoco ahí se ejerció la soberanía. Y ya después, lo que vino después, bueno, fueron los distintos golpes militares, con militares que salían de West Point, que iban a hacer sus cursos. Vamos al hoy. Hoy, ninguna de la clase política tiene un concepto de soberanía. Que vos veas fuera de, qué sé yo, capaz que Pino Solanas habla de la soberanía en términos de la deuda externa. Claro, quizá. Y los recursos naturales, etcétera. Exactamente, que ya es algo. Pero está aliado a Lelita Carrió, que le da lo mismo todo eso. Le da todo, sí, claro, porque no te olvides que hablar de soberanía, ella enseguida dice soberanía, nacionalismo, ¿son nazis, fascistas? No, eso no. Entonces, inmediatamente se descalifica todo lo que pueda hacer defender la soberanía con todas las letras. Entonces, hay una ruptura histórica. Porque por más que tengamos un monumento a Rosas y tengamos un billete de 20 pesos que tiene la figura de Rosas, no significa que se ejerza la soberanía. Exactamente, ni que Rosas sea el héroe de la soberanía. Los colegios siguen hablando. Es un tema alegórico. Es un tema alegórico que se hizo en su momento, que no es lo esencial. Entonces yo creo que los políticos actuales no hablan de soberanía porque tampoco creen en ella. Porque cuando los vemos que para posicionarse políticamente, lo primero que hacen es viajar al exterior, y los que dicen, como hoy lo leíamos en los diarios, ¿no es cierto? El caso de Massa, un diario español, creo que es El País. Dice, España fue recibido casi como jefe de Estado. Y acá está el principal candidato del 2015. Bueno, es un problema que deberíamos dilucidar los argentinos, no el diario El País o los del Partido Popular o los del Partido Socialista en España o la Internacional. Acordémonos de Cristina Kirchner, que en su campaña del 2000, ¿cuándo fue? Ella fue en el 2011, creo, 2000. Kirchner fue del 2003 al 2007. Bueno, el 2007, 2011, 2011 su campaña
política la hizo viajando por el exterior, asegurando a los de afuera que íbamos a completar y íbamos a cumplimentar todo lo que nos exigieran o nos demandaran. Bueno, fíjate vos. Pagó la deuda externa, se juntó con el Congreso Mundial Judío, participó en los grupos más poderosos del grupo Bilderberg, no participó en la reunión, pero sí con los que ellos que sí participan de las reuniones. Para asegurarles los Soros, los Rockefeller, etcétera. De que nadie va a sacar los pies fuera del plato. Exacto, que vamos a ir derechitos tal cual como queríamos. Claro, por eso. Y bueno, fíjate vos que lo que ellos hablan. O sea, no necesitan el voto popular. O sea, el voto popular. Les importa 3 pitos lo que quiere la gente acá, sino cómo pueden cumplir con los de afuera. Yo siempre digo a veces que desgraciadamente en la Argentina el voto popular no hace más que ratificar el poder de nuestros verdugos. Nosotros legalizamos el latrocinio que se va a cometer después. Cosa que después nos quejamos, después lloramos, pero cuando tenemos que votar, votamos de acuerdo a lo que diga La Nata, a lo que diga Clarín, a lo que diga La Nación, a lo que diga Página 12. Entonces, de acuerdo a lo que ellos dicen, y que ellos son los mismos que reciben desde afuera, porque ellos también responden a intereses que no son los nuestros. Entonces, bueno, después la Argentina dice, ¿y cómo? No, pero me equivoqué. No sé hasta qué punto se equivocó a veces, porque yo supongo que uno vota de buena fe. Yo trato de votar de buena fe o anulo el voto si no creo en lo que tengo delante. Pero también somos grandes, porque yo siempre digo, es una barbaridad cómo tenemos mala memoria. Fíjate vos tomás un taxi y a lo mejor hablas con un taxista y te habla el taxista y le decís, se pone a hablar de fútbol y te habla del fútbol que hizo, no sé, José Pérez contra Italia en el año 32 jugando en Madagascar. Ahora vos hablas de política y le preguntás algo que pasó hace 2 años, 3, no, yo de eso no entiendo, porque como yo en política no me meto, yo digo, no te metés pero votás. Sí, y como decía una amiga, yo no me meto con la política, pero la política se mete conmigo. Entonces yo creo que por ahí pasa todo el problema real. Quiere concientizarse la gente, sin duda. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver enseguida para abordar otros temas que tienen que ver también con la educación, ¿no? Con la formación y los valores. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en 8910 con Héctor Macione, que estamos dilucidando un poco esto de la soberanía, pero vamos a entrar un poco en los valores, ¿no? Héctor, te quiero preguntar, en términos de valores, te cuento simplemente, yo tuve una comunicación con gente de San Juan, que es estudiantes de la Academia de Policía Provincial. Según el ministro de Gobierno, que se llama Cuevas, puso a la Cámpora a dirigir la escuela de formación policial, la academia. Ahí se firmó un convenio con universidades privadas donde desplazaron a todos los profesores que estaban en la academia militar, en la academia de la policía. Eliminaron el internado, eliminaron el régimen semimilitar que tenían, les retiraron los uniformes, van 3 veces por semana a educarse. Por supuesto que muchos tienen que tomar varios colectivos para poder llegar, no tienen educación física, eliminaron todo el régimen de disciplina. Parece que también los uniformes que se van a hacer se los quieren vender a los chicos. Si van a hacer prácticas de tiro tienen que pagarse los chicos los cartuchos. No tienen credencial escolar, ni siquiera tienen duchas en los baños son mixtos, ¿sí? Y todo eso lo dirige un comisario general que se llama Lirola, de San Juan, y un tal comisario general Gustavo Sánchez, y un tal comisario mayor Oscar Riveros de apellido. Todos son retirados. Pero esto es parte... por supuesto, y muchos de los becarios de la Cámpora reciben subsidios por 12.000 pesos mensuales. O sea que es menos que un liceo de señoritas, ¿no? Menos. Ahora, esto pasa en la academia. Pasa en la academia de lo mismo de los liceos militares.
Pasa casi, te diría, en el colegio militar, se cortó toda disciplina. Todavía los uniformes los tienen, comen, por lo menos por ahora. La comida es pésima, por supuesto, porque ahora tienen contratada no sé qué empresa. En fin, pero vemos un decaimiento, tanto en lo que tiene que ver la formación de chicos que tienen que estar defendiéndonos de la seguridad y también defendiendo a la nación, o sea, son los futuros militares nuestros, sino que la educación en general ha caído. Y vos como profesor de historia, ¿cómo ves esto? Mira, ¿Es difícil? ¿Lo ves? ¿Hay una crisis terrible? La educación es algo que fue cayendo en muchos aspectos. Si hablamos de contenidos, es algo que viene cayendo hace más de 30 años, ¿no es cierto? Ahora si hablamos de un nivel de disciplina, de un mínimo de disciplina, realmente estos últimos 30 años han sido trágicos. Trágicos porque se confundió autoridad con autoritarismo. Entonces, yo estoy de acuerdo que vos me digas, en la época de los gobiernos militares pudo haber autoritarismo. Pero en cualquier gobierno, por más democrático que sea, tiene que haber autoridad. Bueno, hay autoridad nacional que es un autoritarismo. ¿Cómo aplican en la parte económica, en los derechos humanos? En eso es una autoridad. Perfecto, pero yo pregunto, cuando uno viaja al exterior, por ejemplo, va a Alemania, y en Alemania todo funciona, hay orden, y nadie se le va a ocurrir decir que Merkel es discípula de Hitler y que es un régimen nazi. Simplemente hay orden. El ciudadano alemán, o el francés, o el suizo, hay orden, respeta sus leyes. Entonces, los colegios son colegios. Si hay que castigar, se castiga. Si hay que poner amonestaciones, se pone. Punto. Y aparte, lo que está bien, lo que está mal, está mal. Acá no. Acá hubo una subversión. Ojo, que es una palabra que acá se aplica solamente para lo que pasó en los años 70. No. Hay otro tipo de subversión. Que hay una subversión cultural. Que hay una subversión social. Esa subversión social es la que está predominando desde el año 83 en adelante. O sea, esto no invalida, ni quiere decir que lo anterior fue bueno. Digo que estamos entrando en una anarquía. Entramos en una anarquía en lo cultural, en lo social, y vos sales a la calle y lo ves todos los días. Vos lo ves todos los días cuando 20 personas te cortan una calle, y aunque te vengas muriendo y traigas un agonizante, no te dejan pasar, y ha habido casos de gente que ha muerto porque no lo dejan pasar. O los 20 sindicatos que están metidos, por ejemplo, en el subte, y para uno, y para todo, y para el otro, y para todo, y para esto. Y para o lo que hemos visto hoy, de que 2 alumnos son castigados en el Nacional Buenos Aires y quedan libres por amonestaciones, y la justicia levanta lo que el rector del colegio... Entonces, ¿dónde está la autoridad? O sea, yo, por supuesto, fuera el rector del Colegio Nacional Buenos Aires, presento mi renuncia con fecha 25 de mayo de 1810, para que no queden dudas. Pero bueno, como acá cada uno cuida su puesto. O por ejemplo, el Nacional Buenos Aires, ya que lo está tocando, el hecho de la quema de la iglesia de San Ignacio. La quema de la iglesia de San Ignacio fue vergonzoso. Fue vergonzoso. Todavía no se sabe qué castigo tuvieron los chicos. Que yo sepa ninguno, pero mira, yo creo que ahí... ¿Y quién va a pagar esos costos? ¿No? Y eso ya lo pagó el Estado. Bueno, lo deberían pagar. Lo de la iglesia, por lo menos, el Estado se hace cargo. Deberían pagar los chicos. Claro, pero por eso te digo, yo creo que la autoridad falla en todos los terrenos y en todos los órdenes. Porque falla la autoridad civil. Falla la autoridad que tiene que ejercer la justicia. Y hasta en cierto modo hasta falla la autoridad eclesiástica, porque tampoco hace valer sus derechos que tiene, porque uno no puede salir a decir, y bueno, yo perdono, que está todo bien, yo lo que quisiera es que hablar con aquellos que cometieron este sacrilegio, y ya está. Y con eso está todo solucionado. No, yo no pretendo que los quemen por herejes en una pira en la Plaza de Mayo, pero creo que yo como autoridad también religiosa debería hacer valer lo que están haciendo, pues no es lo mismo ir a intentar quemar un altar en la iglesia de San Ignacio, no sé, que ir y, no sé, tirar una bomba de alquitrán contra el monumento al trabajo que está ahí frente en la Avenida Independencia. Pensé que ibas a decir Sarmiento. Bueno, es que yo no gastaría una bomba de alquitrán para tirarse a Sarmiento, ¿viste? ¿Qué querés? Yo soy sincero, no gastaría una bomba de alquitrán contra Sarmiento, pero voy al hecho de eso. El monumento al trabajo es una obra de arte, pero no tiene el mismo valor que tiene el altar de una iglesia. O así fuera una mezquita o fuera una sinagoga. Uno está atacando valores que superan al hombre. Entonces yo creo que también la autoridad civil
debería ocuparse de decir, no señores, acá hubo algo más que una simple inscripción o un intento de quema de un altar. Ahora está ocurriendo en la Catedral de Mar del Plata, ocurrió en la Catedral de San Juan, ocurrió en la Catedral Metropolitana, está ocurriendo en iglesias. Yo creo que hay una cristofobia, creo que hay una cristofobia y creo que es preocupante, más porque veo que aparte se roban elementos. Yo creo que atrás de esto hay sectas, hay grupos, masonería que tienen un fin muy claro, ¿no es cierto? Yo creo que esto se está desatando, exactamente, yo creo que esto se está desatando lentamente, pero va a ir aumentando, porque hay un fin, ¿no es cierto? Yo siempre creo que hay una lucha eterna, que es entre el bien y el mal, y también la lucha se da en la política, en la religión, o sea, Dios utiliza todo lo que ha creado para el bien. El demonio, los que creemos que existe, utiliza todo lo que se ha creado también para hacer el mal. Entonces, los dos se enfrentan. Yo no dudo quién va a ganar, pero la lucha existe. Entonces, hay una crisis, digamos que el pueblo, yo ni siquiera tengo ganas de hablar de sociedad porque es un tema amorfo, pero el pueblo, en situaciones por el estilo, se moviliza para ir en las caminatas a Luján, se moviliza para adorar a la Virgen del Rosario, las típicas tradiciones religiosas que ocurren en el norte del país, en las diferentes adoraciones. ¿Qué pasa? Que la gente, el pueblo, no tiene una reacción frente a estos acontecimientos, es decir, salir a reparar, salir a manifestarse, ¿no? Porque es como en el que fondo, se mandó a guardar todo el mundo en este tema. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que en el fondo, o estamos perdiendo la fe. Por un lado se pierde la fe, o sea, tenemos una fe muy utilitaria, ¿no es cierto? Creo en porque ese en me puede dar algo, o creo en ese en porque si me porto mal, ese en me puede castigar. O sea, es una cuestión de te doy y me das, ¿no es cierto? Creo que no hay una defensa de la fe en el sentido completo, que hay una defensa de la fe. Uno ve movilizaciones y gente que va por millones a Luján, o lo ve que va miles a San Nicolás, o ve lo que ha sido la Virgen del Milagro en Salta. Yo me pregunto, el año que viene, las autoconvocadas van a hacer la reunión en Salta. Esos miles de personas que salen con el Señor y la Virgen del Milagro, ¿van a salir a la calle a hacer frente a las autoconvocadas o van a dejar que tengan que viajar como ayer a Neuquén? 100 personas, eran 100 o 150 personas que habían viajado de todo el país para defender la catedral de Neuquén, la catedral de San Juan. Yo eso me lo pregunto, porque San Juan, aunque no vayan, no sé cuál es la devoción, así sea la de la difunta Correa. Yo pregunto. Se llama San Juan. No yo pregunto, la gente tenemos una serie de fotos que le vamos a pedir al señor director que vaya pasando, de justamente lo que fue ocurriendo allá, y que me gustaría que veamos, porque la verdad que es increíble. Las autoconvocadas son todas mujeres que están pidiendo ¿cómo se llama? La autorización del aborto, pero acá hay grupos de lesbianas, gays, transexuales, es decir, los mismos, ¿no? De mujeres tenían muy poco, porque vos fijate que han aparecido con, mostrándolos, es decir, una cosa totalmente diabólica, totalmente fuera de lo lógico, totalmente aparte, poseídas. Aparte cuando vos ves que en los carteles, o sea, yo no soy por supuesto ni partidario ni acepto el aborto, porque vos me digas, bueno, va un grupo de mujeres y defiende el aborto, vos decís, bueno, están equivocadas, pero van un grupo de mujeres, señoras, señoritas, vestidas correctamente y utilizan su derecho a peticionar o a públicamente decir lo que piensan. Pero cuando yo veo que atrás de eso aparecen estrellas de 5 puntas, banderas rojas, o muchas de ellas se titulan Las Rojas, atrás de todo eso hay otras cosas también. Hay otras cosas. Hay política, hay sectas, más todo el consabido, un financiamiento que solas no podrían hacerlo, que eso viene de afuera. Ahora, yo creo... No saben ni hablar, groseras, ni hablar, totalmente transgresoras, yo creo que enfermas. El pueblo católico, si es que tenemos todavía un pueblo católico, debería manifestarse, y más ahora que tenemos un Papa argentino. Papa argentino, es una vergüenza. O sea, yo espero que ante esta nueva barbaridad Francisco haga alguna declaración en alguna de sus homilías o cuando reciba a los argentinos haga alguna referencia a esto
que es una barbaridad, porque esto no es una cuestión de cada obispado, es una cuestión que atañe a la Iglesia y a la Grey Católica en general. A todos nosotros. O sea, yo creo que nosotros somos la Iglesia. Nosotros somos la Iglesia. Entonces, por lo tanto, pero tampoco podemos ver de que tienen que ir 100 o 150 personas a defender la catedral, una catedral que se cierra, en que en caso que la cosa se ponga peor, ni tienen dónde refugiarse los defensores, porque se cierran las puertas, ¿no es cierto? Y en muchos casos ha habido obispos que han salido a defender, y diciendo que los que fueron a defender la catedral eran nazis o que eran provocadores. Claro. Entonces, yo pregunto, ¿algún islámico toleraría que se insultara a Alá? Una sinagoga. A una sinagoga fuera atacada. Que alguien reaccione contra una sinagoga. Se movilizaría todo el mundo. Es una noticia mundial. No, y aparte, los que saldrían a la calle no sería solamente la colectividad islámica o la colectividad judía. Saldrían los islámicos, los judíos y atrás saldrían el obispo, hasta el monaguillo, todos, porque eso... Ahora, cuando nos toca a nosotros, nadie sale en defensa nuestra, nadie dice nada, y vemos que las propias autoridades se lavan las manos. Cuando uno lee los diarios, minimizan tremendamente. Aparte los trataban como autoconvocadas en pro de la aborto, es decir, no muestran el contexto, entonces quedan como mujeres racionales que van a pedir una cuestión, una legalidad que, bueno, que aunque son poquititas, porque en la mayoría del pueblo argentino no creo que sea el pueblo argentino abortista, como son muy pocas, se hacen eco los políticos que a su vez están financiados por afuera, porque todo el arco político se ha vuelto casi abortista. Claro. Si vemos en la Cámara de Diputados, el día que se tenga que sancionar el tema del aborto, se hace sancionado una parte. En realidad se viene frenando porque supuestamente la presidenta no es partidaria del aborto y ella ha puesto un límite, ¿no es cierto?, que ha dicho no, hasta acá llegamos. Supuestamente es por eso, no sé el día... No por un tema de presión social, sino porque ella particularmente... decir a los políticos no vote eso, claro, porque, no sé, o sea, no hay una convicción ni religiosa ni filosófica por la cual... Claro, no hay una convicción religiosa y filosófica por la cual el aborto es un crimen. Entonces es una cuestión social y política. También me conviene o no me conviene. Punto y aparte. Pues yo digo, el pueblo argentino, si es que sigue siendo católico, que yo a veces tengo mis dudas, ¿no es cierto?, por las cosas que uno ve y escucha, debería tomar a cartas en esta situación, pero cartas en serio. O sea, yo no digo que tienen que salir a pegarles a las autoconvocadas, pero sí poner la cara y decir, aquí estamos, somos católicos. Por lo menos ha habido grupos de jóvenes que han ido a rezar el rosario en la puerta, evitando de que eso abortistas es un ejemplo. Ojo, creo que realmente yo admiro, ¿no? Porque yo no sé si tendría la paciencia de bancarme todo lo que están diciendo o todo lo que se están haciendo. Yo te digo sinceramente, yo reaccionaría... Respeto, admiro, no me controlo. Que son un ejemplo. Es un ejemplo, como vos hablabas al principio, cuando decías, es el mismo ejemplo que dieron los chicos el otro día, el 20 de noviembre, cuando fueron al Monumento a Rosas. Que esto lo haga gente joven, les impide decir que son 4 viejas beatas, que no tienen nada que hacer, entonces van a rezar el rosario. Gracias a las viejas beatas, todavía tenemos algunos chicos jóvenes, porque, ¿no es cierto?, frente a esa gente, exactamente, que defienden valores. No está todo perdido. Que no está todo perdido. Y como siempre, los grandes cambios surgen de pequeños grupos, nunca de grandes. La mayoría, como decía Shakespeare, son como las olas del mar, ¿no es cierto? Van hacia donde sopla el viento. O sea, pero siempre tiene que haber el viento que sople. Y bueno, el viento sopla cuando quiere, como quiere y donde quiere. Ahora te hago una pregunta. Vemos que hace poco en la catedral se llevó a cabo esta profanación, llamémosla, desde hacer una especie de oficio interreligioso por el tema de la noche de los cristales rotos, ¿no? Que el 99% de los que estaban ahí eran todos de la colectividad y todos pertenecientes a esta secta masónica judía que se llama Beit Brai. Bueno, tenemos ese ejemplo. El Papa Francisco, a los 2 días, salió a condenar de que estos chicos que habían rezado el rosario para impedir algo por el estilo en la catedral, que no se hizo en una sinagoga, que era lo más lógico que se hiciera. Si rompieron la sinagoga, no rompieron la catedral. Mira, yo diría que en aras de la convivencia, yo le propondría al Papa... Pero no dijo nada todavía de San Juan. No dijo nada de San Juan, pero yo le propondría... una imagen de él, ¿no? Claro, yo le propondría al Papa, por eso va a decir de que como es una cuestión de humildad, él no va a salir, no le importa lo que hagan en contra de él. Pues yo le propondría que el próximo Viernes Santo
en una sinagoga se reúnan todos los principales dirigentes religiosos y hagan un acto de desagravio a la figura de Cristo, no que lo reconozcan como Dios, porque le hagan un acto de desagravio, porque fue, saquemos lo religioso, un ser humano que fue, por sus antepasados, condenado a la cruz y crucificado. Entonces tendrían que reunirse todos, nuestros obispos también, porque ahí traía la parte romana, así, los soldados romanos lo llevaron, el pueblo de Israel pidió que lo crucificaran, y todos juntos hacer en una sinagoga un gran acto de desagravio a ese hombre, digamos. Pero eso no lo vamos a ver seguramente. Eso no lo vamos a ver. Pero tenés razón en algo. El Papa lamentablemente no ha salido todavía. Está bien, esto pasó el domingo. Ojalá que lo haga, ¿no? Ojalá que lo haga. Sería interesante que lo haga y que defendiera a esos muchachos católicos que estaban, porque la mayoría eran jóvenes. La mayoría eran jóvenes. Y que bueno, que son una reserva moral de la Iglesia, ¿no? O estamos entrando también en una especie de religión light, ¿no? Yo creo que sí. El pueblo entero, evidentemente todo esto viene de los pastores, ¿no? No viene, no. Por supuesto, heriré al pastor y se dispersará el rebaño, ¿no es cierto? Acá es algo que estamos sufriendo hace muchos años. Yo quizá en eso creo que Benedicto lo veía más claro. Benedicto lo veía más claro, ese relativismo religioso, veía más clara dónde estaban los... Ojalá el actual Papa también lo vea, ¿no? Yo hasta ahora me parece que no, yo comparto muchas cosas que, digamos, de forma, me gusta cierta apertura, dejar ciertas cosas que a lo mejor uno dice que son propias del Renacimiento, quizás se acerque más a la gente, pero creo que todo tiene un límite, ¿no es cierto? Todo tiene. La doctrina es una cosa y lo anecdótico, lo doctrinal y lo que uno ve, sacro y todo, eso creo que merece respeto. Vamos a ir a un pequeño corte y seguimos con Héctor Maggioni hablando un poquito, trayendo la soberanía en todo, en lo que tiene que ser lo religioso, los valores, la geopolítica, la economía, etcétera. Volvemos enseguida. Ahora seguimos aquí con Héctor Maggioni, profesor de historia y militante nacionalista, peronista. Vamos a poner peronista primero, ¿no? No, yo creo que están juntos, se puede ser nacionalista y no peronista, pero no se puede ser peronista y no ser nacionalista. Bueno, no lo vemos en el peronismo de hoy. No, bueno. Se dicen peronistas. El peronismo de hoy no tiene absolutamente nada que ver. Entonces no son peronistas. No, yo creo que esto es un neoperonismo potenciado. ¿No es cierto? Esto es un verdadero neoperonismo potenciado, donde se utiliza a veces el nombre de Perón y mucho el de Evita, para todavía atraer y para que la gente vaya y cuando llegue el momento en la boleta ponen la cara de Perón y Eva, porque no falta el que cuando llega el momento de votar dice yo no le puedo hacer esto al general, entonces va y lo vota. Pero es, digamos, usar una herencia, apropiarse de una herencia que no resiste el relato, porque si realmente uno pudiera confrontar, así como estoy hablando yo con vos, con los que defienden este relato que hoy tenemos y lo que fue realmente el peronismo, no resisten, no pueden, porque no tienen material. Ellos inventaron, por eso a Perón no lo usan tanto, porque Perón es mucho más reciente. Por ellos inventaron una Evita, porque hace 61 años que no está. Entonces Evita la pudieron reinventar y Evita quedó la máquina de coser. Manipular todo. Claro, con Evita la gente que recuerda, la máquina de coser, la muñeca, la fundación, pero la ideología o el sentir o la tarea política de Evita, esa no la conocen. De eso nadie se acuerda. Ahora estamos viviendo un relato. Que es destruir el peronismo, es decir, borrarlo del consciente colectivo. Crear algo. Y poner esto nuevo que es este kirchnerismo que no es nada. ¿Qué es lo que decía Perón? ¿No es cierto? Cuando decía, yo tuve un perro que se llamaba León. Cuando lo llamaba, le decía, León, León, vení, y el perro venía. Pero era un perro, no era un león. Entonces, eso es lo que nos está pasando hoy. El peronismo de hoy se llama peronismo, pero cuando ves que los principales... Cuando viene no son pero cuando ves que los principales dirigentes provienen de la UCD, yo digo, qué grande. Si don Álvaro se levantara, no es a cantar la marcha, qué sé yo. Uno siempre hay tiempo de arrepentirse, ¿no es cierto? Qué grande, Perón. Y bueno, Perón decía siempre, una vez, esa anécdota la debes conocer,
esa anécdota donde dice general cómo está compuesto el arco político argentino. Y hay un 10% de comunistas, un 30% de radicales, un 20% de socialistas, un 30% de conservadores. Entonces la suma de todo daba más de un 100%. Entonces le dice, pero general, ¿y peronistas? Ah, no, peronistas son todos. Claro. Bueno, porque cuando hablan peronistas son todos. Pero el relato de ahora de este nuevo kirchnerismo que borra de la faz de la tierra lo que es el peronismo, también lo hizo Menem en su momento, también lo hizo Duhalde con su estilo. Por supuesto. Es decir, cada uno colaboró a hacer desaparecer el peronismo. Cada uno lo fue matando, ¿no?, de a poco, dándole su imprenta. Toda la gente, yo entiendo a los jóvenes, cuando uno les habla de peronismo y miran con cara horrorizada, dicen, ¿pero qué peronismo? Claro, porque para los jóvenes... Si el peronismo fue Menem, fue Duhalde, ahora es los Kirchner. O sea, yo no me opongo a que exista el menemismo, no me opongo a que exista el dualdismo, y me parece perfecto que exista el kirchnerismo. Pero señores, nosotros somos kirchneristas, y a mí me parece bárbaro, estoy totalmente de acuerdo. Pero no me digan, yo soy peronista, porque el movimiento se demuestra andando. Entonces, actúen como peronistas, y yo les voy a creer. Volviendo a la soberanía un poco económica, hace poco, o salió en los diarios en breve, sobre el tema de YPF, que hay un acuerdo con Repsol y qué sé yo. También está metida Chevron, y qué sé yo. Pero hay un acuerdo. Te pregunto, cuando hablamos de soberanía, ¿no?, donde YPF era un elemento fundamental de soberanía porque era la base hidrocarburífera petrolera del país, la esencial que ayudó a el crecimiento del país, ¿no?, porque los pueblos del interior, el ferrocarril, se construyeron ciudades alrededor de las plantas de donde está YPF. Esta gente que se privatiza, que la privatiza Menem, que con el apoyo de los Kirchner, ¿no?, y que se con llevaron, el apoyo de todo el arco se robaron político, esos 700 o 600 y pico de millones de dólares de la provincia de Santa Cruz. Lo peor con el apoyo del sindicato de petroleros, con el todo. Sí. Por eso todos estuvieron en este gran negocio de la privatización. Después este aprete a Repsol para que Repsol venda. Pero la forma de vender era decir, te pongo a Eskenazi, que es mi testaferro, entre comillas, no está declarado así, pero actuaba como tal, porque nadie compra una empresa petrolera el 24% sin dinero. No conozco, ojalá pudiera ser yo el comprador. Pero podríamos preguntar en una de esas. Bueno, evidentemente es un testaferro porque por alguien compró. Después si se perdió o no se perdió, si se puso el dinero, si las regalías que tenía la compañía se autopagaba. Bueno, la cuestión es que para permitir que alguien entrara en el negocio sin poner un centavo, quiere decir que tiene que habilitar a Repsol a hacer lo que se le dé la gana, borre los números, tape, se lleva la guita, es decir, todo lo que sea para yo permitirle que ocurre. Yo también diría a Repsol, yo quiero la mía. Ahora, eso por un lado. Después se desprivatiza, porque entran las provincias y qué sé yo, pero sigue siendo una sociedad anónima, ¿verdad? Sí. Se sabe que cuando uno echa a un tipo de una empresa, tiene que pagar. Indemnizarlo. Podés hacerte macho, podés hacerte canchero, podés hacerte que no te pago, todo lo que vos quieras, pero la realidad es que tenés que pagar, porque vos no podés hacer lo que... Es lo mismo que pasa con los fondos buitre. Los que entran en el canje, entran con tanta plata y el que no entró, chau. No, el que no entró, chau, no. Aunque sean ladrones, si vos no investigaste la deuda externa y la pusiste en un parámetro de análisis serio, no podés pretender jugar con el resto porque estás en otro plano. Es que ahí está lo que acabas de decir vos, está el quid de la cuestión. Nosotros hemos convalidado y reconocido una deuda externa fraudulenta y no queremos jugar con las normas que nos impusieron cuando tomamos esa deuda externa. Entonces, ojo, a mí me prestaron y me dieron porque yo me comprometí a cumplir con esto. Claro. Entonces yo ahora tengo que cumplir. O sea, ahora, para terminar la historia, vacían Repsol, vacían YPF, Repsol se va, hay que pagarle a Repsol, entra Chevron, pone dos monedas y pretende llevarse el 50% que ya se lo habilitaron porque está en un contrato secreto. O sea que eso lo ventiló el New York Times. O sea que no es un tema que lo inventamos nosotros. No. Entra Chevron, se va a llevar el 50% de la regalía poniendo solamente 2 monedas y eso es a perpetuidad. O sea, después no te puedes hacer el canchero
con el manda más de Estados Unidos, y aumentan, por supuesto, en los diarios todo el juego, aumenta, ¿viste?, el ingreso, ya tenemos más plata o está dando frutos YPF, pero porque aumentaron todas las tarifas de consumo de combustible, entonces, y de gas. Entonces, lo que estoy diciendo es toda una farsa, es tan grande la farsa que ahora tratan de llegar a un arreglo y tratan de vender lo que es un arreglo lógico cuando ellos mismos nos metieron en un problema donde el pueblo argentino tiene que pagar más de 60.000 millones de dólares por una macana que se mandaron ellos. Claro, ahora, más el robo de todo lo que se han robado durante todas las renegociaciones. Ahora yo pregunto, ¿por qué el acuerdo es lógico ahora y no fue lógico cuando pasó todo esto con YPF? Porque el negocio era otro. Porque cuando ahora pasó con esto con YPF y Repsol dijo, nos tienen que indemnizar, no era lógico, supuestamente. ¿Qué cambió para que ahora sea lógico y ahora se negocie? Algo hay que no está a nuestro alcance, que algo hay que nosotros no sabemos. Por supuesto, se necesitan capitales, se necesita plata, se necesitan dólares. Entonces tenemos que hacer buena letra, pero entonces, muchachos, terminemos, que digamos que de acá en más es una nueva etapa, una etapa que no va a tener nada que ver con... Todas las macanas que yo hice, olvídate, no, ahora ya están hechas, ahora se arreglan. Estamos serios, ahora hacemos... Entonces, ¿qué hacemos con lo primero? ¿Qué hacemos con lo primero? Sí. ¿Qué hacemos con la década ganada? ¿Qué hacemos con la década ganada? No, bueno, pero es difícil, o sea, yo, ¿cómo se lo explico a la gente? La gente sigue escuchando a la noche, pone a C5N y a la noche pone a Radio Mitre, a la Nata. Entonces cuando la gente no entiende que todo es el mismo sistema, ¿no es cierto? Que hoy hablan mal, pero mañana pueden llegar a hablar bien, porque se dan cuenta que estuvieron equivocados. Entonces, como a lo mejor estuvieron equivocados, se dan cuenta de que, bueno, tenemos que reconocer nuestro error, ¿no es cierto? Lo que quiero llegar en esto es que, evidentemente, el tema de la soberanía, que nos tocó tan de lleno la semana pasada, siendo 20 de noviembre, donde trajo tantos muertos, donde Malvinas trajo tantos muertos en defensa de la patria, por el ideal de la bandera, por el ideal de la soberanía. Haya entrado en guerra quien haya sido. No importa. Un país que está en guerra. Ni la consecuencia ni lo que la generó, no importa. Siempre volvemos a la historia, perdóname. Cuando Urquiza se subleva contra Rosas, Chilavert era unitario. Y Chilavert acompañaba a Urquiza. Cuando ve que atrás de Urquiza aparece el Imperio del Brasil, Chilavert entra a Buenos Aires y le ofrece su espada a Rosas y su servicio. Él seguía siendo unitario. Lo que pasa es que como militar y como argentino no podía aceptar que un país extranjero combatiera contra el gobierno de su país. En ese momento él era no rosista, era argentino. Y acá lo que falta es eso. No somos argentinos. Rosa mismo dijo, no tiren contra las tropas argentinas entrerrianas y qué sé yo que venían a derrocar, tiren contra los estandartes de Brasil. Exactamente. Y los ingleses, etc. Exacto. Entonces eso es a lo que yo voy. Lo que nos falta, por eso hablamos de soberanía, pero lo que nos falta es ser argentinos. Se perdió el concepto de nacionalidad y ahí se pierde el concepto de soberanía. ¿Qué crees que cómo crees que debería reaccionar el pueblo argentino en todas estas farsas? Yo creo que debería ser, para poder reaccionar, primero tenés que saber ante qué reaccionás y por qué reaccionás. Y tenés que tener un motivo para reaccionar. Yo creo que hoy el argentino se siente por encima de todo lo que pasa. Es como que a él nada le toca. Si llego a fin de mes, si puedo mejorar mi estatus de vida, no importa la soberanía. Porque yo como, yo trabajo, yo puedo cambiar el auto, puedo veranear. Entonces la soberanía es algo abstracto. Entonces vos para reaccionar, ¿por qué reaccionó la gente en el 2001? La gente le toleró a la alianza cualquier cosa, le toleró a Cavallo cualquier cosa, salvo cuando le tocó la víscera más sensible, como decía Perón, que era el bolsillo. Cuando nos tocaron el bolsillo, ahí salió el almacenero y la señora de Barrio Norte. Te pregunto ahora, se cuenta, que estamos investigando a ver si es cierto, que la presidenta Fernández de Kirchner firmó con Elstein, presidente del Congreso Mundial Judío, la cesión de la Patagonia para la conformación del segundo Estado de Israel.
Hay fotos, ha habido conversaciones, porque se pagaba deuda por territorio. Ya Filmus, de origen judío también, y de origen sionista principalmente, había comenzado con la propuesta de cultura por deuda. Bueno, y después comenzó la retórica de territorio por deuda. ¿Vos crees que el pueblo argentino aceptaría algo por el estilo? Sabiendo de que, sincero, bueno, no vamos a deber, entonces se supone que voy a tener más platita en el bolsillo. ¿Debo ser sincero? A ver. Yo creo que dirían, y al final de cuentas, ¿para qué queremos la Patagonia si la Patagonia está vacía? No te olvides que hay muchos argentinos que vos habrías que decir, al final de cuentas, para estar como estábamos, hubieran quedado los ingleses. A lo mejor hubiéramos estado mejor, hubiéramos estado como Australia, como Canadá. O nunca lo escuchaste decir. Sí. Entonces yo hoy tengo mis dudas de que la gente reaccionaría ante una situación. Yo creo que causaría estupor, causaría, quizá a lo mejor en el primer momento algo de indignación, y después la gente diría, bueno, pero si con eso pagamos la deuda externa, toda la Patagonia no hay nadie. A lo mejor viene Israel, o viene Inglaterra, o viene Estados Unidos, y hacen algo, un territorio pujante, ponen industria, que se van muchos y nosotros después tenemos trabajo. Entonces, yo te soy sincero, a mí ya a esta altura de mi vida no me extraña absolutamente. Puede que el plan Andinia todavía esté en camino, y estoy seguro que está. Héctor, tenemos que irnos por el tiempo. Te agradezco muchísimo por haber compartido este programa. Creo que fue muy rico en términos soberanos. Yo te agradezco que me hayas invitado. No tengo invitaciones de este tipo muy a menudo. Y bueno, te digo, yo soy profesor de historia, ¿no es cierto? No ejerzo y no he querido ejercer por una razón muy sencilla. Nunca me gusta que me marcaran el terreno. Entonces yo ceñirme a un programa donde me digan quién es el bueno y quién es el malo, ni lo acepté ni lo acepto. Entonces por eso generalmente me he negado. Pero cuando se dan estas situaciones, bueno, me acuerdo algo de lo que estudié a lo largo de mis años de profesorado. TLB1, 8, 9, 10 o TLB1 en general, no nos interesa tanto las figuras, nos interesan los corazones, nos interesan las personas, nos interesan gente que tiene valores, ¿no? Y que mostramos a muchos, más allá de que pueda venir un gran famoso o no un gran famoso, mostramos que hay muchísima gente argentina que piensa bien, que quiere otra cosa, pero hay muchísima, simplemente de que no hay medios para comunicarla, o no hay dinero para comunicarla, o no hay formas, o se transforman en pequeños grupos. Pero lo importante de TLB1 es eso, gente como vos, o gente como tantos como vos, que muchos han desfilado por acá, y que muchos van a desfilar por acá. Y yo te digo, yo no lo tengo por ciencia infusa, te vuelvo a repetir, ni soy importante, ni digo quizá cosas demasiado importantes tampoco, pero siempre me he tratado de acercar a aquellos que sabían un poquito más que yo. Y a lo largo de mi vida encontré unos cuantos que sabían más que yo. Entonces traté de aprender y hoy sigo transmitiendo aquello que llamamos tradición oral, ¿no es cierto? Porque a veces la gente los libros no los lee, pero por lo menos les queda algo de lo que escuchan. Entonces sigo transmitiendo para que no se pierda en el camino lo que tanto sembraron, ¿no? Entonces, como te digo, así que te agradezco. Muchísimas gracias por estar. Y ya nos vamos a estar viendo seguramente en alguna mesa de no conocidos. Una mesa de varios que discutamos la problemática del día. Te agradezco mucho. No, gracias a vos. Y a todos ustedes les agradezco muchísimo por habernos acompañado en una mera reflexión. Hoy dedicamos casi a la soberanía. Tocamos un poco de todos los temas de la soberanía. En lo religioso, no. Hay una soberanía fundamental, que es la que, por supuesto, que es la geográfica, la que tenemos que defender, la económica, la social, es la cultural. Es la cultural y es el pensamiento, ¿no? Nosotros podemos defender nuestra propia soberanía, pero si la soberanía del pensamiento, la soberanía de la individualidad a nivel nación argentina, no la ejercitamos, estamos entregados a estos pequeños grupos internacionalistas, pequeños grupos financiados por los grandes entes financieros mundiales, que no están en las mejores manos, que el 100% es el sionismo puro, que lo único que quiere es socavar, ¿no?, las culturas y las cabezas de toda la humanidad, particularmente no nuestra. Entonces, podemos tener una soberanía propia, pero si la soberanía del pensamiento nacional no la tenemos, estamos totalmente entregados.
cuando nos bombardean por internet, por los medios de comunicación, por las radios, por las gráficas, es decir, en general, los comerciales, películas, etcétera. Todo esto que poco a poco nos va haciendo entrar en que el mundo es un mundo único y que todos somos parte del planeta con una sonrisa verde de medio ambiente, tenemos que defender lo que se refiere al pensamiento propio. Porque estas sectas que operan en contra de la religión católica, en contra de la iglesia, que más allá de que los pastores defiendan o no defiendan, es un problema que les atañe a ellos. Lo importante de todo esto es que nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros debemos defender a la iglesia. El pueblo donde va a organizar algo deben exigirle a sus gobernantes que salgan en defensa de esa fe que el 90% de los pueblos del interior y las provincias del interior defienden, porque la mayoría son religiosos. Entonces, es defender eso, pero no solo es defenderlo por la iglesia misma o por la religión, es defender porque forma parte de nuestro pensamiento, forma parte de nuestros valores y nuestra cultura. Y de la misma manera, tiene que ser en la parte económica y en la parte social. No podemos permitir que nos vendan un verso todos los días, y que todo esté bien. Y todas las macanas que se mandaron, las dejemos ahí como, bueno, se equivocaron y ahora van a tomar el camino en serio. No, olvídate de esto, ahora vamos por... Porque no es así. Porque todo eso tiene un costo económico enorme, que es lo que genera una gran pobreza, hambre, angustia, falta de empleo, en fin, todos estos temas que indignan al hombre y no lo dignifican. No lo dignifican para formar una familia, para proyectarse hacia el futuro, para tener una vida razonable, para ser educado, para tener vivienda, para que esos derechos humanos, que no son los que quieren ellos, sino los que corresponden por constitución al pueblo argentino, es lo que tiene que tener. Entonces, todo eso forma parte de la soberanía. La soberanía no es un tema anecdótico de la época de Rosas o, qué sé yo, en determinadas banderas del peronismo. Tiene que ver con el día a día. Todos debemos defender esta casa. Todos debemos defender la patria. Y la patria es un tema abstracto. La patria está simbolizada en nuestra geografía, en nuestra historia, en nuestros valores, en nuestra economía, en nuestra sociedad, en nuestra conducta ética. Todo eso es parte de la soberanía. Si nosotros vulneramos la soberanía, nos dejamos vulnerar esa soberanía, pues entonces estamos sometidos como un pueblo imberbe, como un pueblo entregado a la nada. No merecemos sentirnos argentinos, no merecemos ser argentinos. Y es ahí donde tenemos que levantar justamente el pecho. Hay muchos que lo defienden, hay muchísimos en Argentina, pero tiene que haber muchos más. Tiene que haber muchos más. Porque el territorio es enorme, porque es grande, porque es un gran país y porque nuestra historia nos lo obliga, nuestros muertos nos lo obligan, nuestra familia nos lo obliga y nuestra fe nos lo obliga. Espero que podamos, no todos, tomar conciencia y decir, esto hay que hacerlo. Hay que dejar de lado estos grupos chiquititos que son los que nos van destruyendo nuestros valores. Son todas sectas, es demoníaco. Tenemos que tratar de eliminar al demonio. El demonio no se elimina con caricias, se elimina con la fuerza, se elimina con la espada. Eso es lo que nos ha hecho hombres y eso es lo que hace que como hombres defendamos lo que tenemos. Les agradezco mucho por habernos acompañado, espero tenerlos de vuelta aquí en 8910 el martes próximo en Toda la Verdad Primero. Gracias.